Bienvenidos a Amity Island, también conocida como Martha's Vineyard. No se ve ningún tiburón por aquí. En 1975, el realizador Steven Spielberg hizo temblar el cine mundial y la apacible comunidad de Amity con una mandíbula asesina, una aleta y dos pequeñas notas icónicas. ¿Hablas de la música de Tiburón? Despertando en nosotros un miedo primitivo, Tiburón reedita con un baño en el mar lo que Psicosis había hecho con una ducha. Traumatizar a generaciones de espectadores. ¿Vais a dormir bien esta noche? ¡No! Y en las playas habrá claramente un antes y un después. Quería que a todo el mundo le diera miedo lo que me daba miedo a mí. Pero a sus 27 años, Spielberg no se contenta con filmar el mayor éxito del cine hasta entonces. Lanza también una de las primeras franquicias y, sobre todo, acaba encontrando, sin saberlo, una fórmula comercial mágica. ¡Entradas agotadas! Una fórmula que revoluciona la manera de producir y consumir las películas. ¿Y es la primera vez que la ve? La novena. ¿Cuántas? 9. Hollywood convertiría Tiburón en el prototipo de los taquillazos veraniegos, superproducciones estrenadas con un enorme despliegue de marketing. No creíamos que fuera a pegar tan fuerte. Nos esperábamos un desastre. Con un clima infernal, un casting explosivo, un tiburón mecánico en huelga y un equipo al borde de una crisis de nervios, el rodaje estaba al borde del naufragio. Pero, como por arte de magia, fueron las calamidades y los accidentes los que convirtieron esta pequeña película de suspense acuático en una obra de arte pionera. Háblenos de sus dos notas más famosas. Vale. ¿Tan ajustado era el presupuesto que no podía haber tres? 50 años después, el presentador Stephen Colbert se sigue mofando de la sorprendente elección de Steven Spielberg y su compositor John Williams para la música de Tiburón. Una partitura minimalista muy alejada del universo sinfónico habitual del músico que creó las bandas sonoras de las películas catastróficas de los 70. El realizador, que se esperaba una melodía de película de piratas, no podía ni imaginar que esas dos notas tan simples crearían ese efecto. Cuando Johnny me lo tocó en el piano en su casa, creí que era una broma. Hizo... Me eché a reír. El avance de la película juega con esta cantinela de notas muy bajas, como surgidas de las profundidades, porque sabe que nos inquieta. Sugiere una fuerza invisible, una amenaza inminente. Y sabemos desde el primer ataque del monstruo que el resultado será funesto. Cuando John vio la película terminada, dijo: necesitamos algo parecido a un timbal, algo que resuene y que lo sintamos antes de escucharlo. John inventó ese sonido tan primitivo. Recuerdo estar en una habitación pequeña, con una pantalla no muy grande, viendo la película y pasando muchísimo miedo. Después de verla, soñé que había tiburones nadando alrededor de mi cama. No quería bañarme ni en una piscina, porque escuchaba la música. Grabado para siempre en nuestro imaginario colectivo, el terror suscitado por Tiburón provocaría sobre todo un cambio radical en Hollywood, al revelar casi por casualidad un mercado poco explotado. Tiburón fue todo un fenómeno. Los adolescentes volvían a verla una y otra vez. Se puso de moda ir al cine a ver la misma película varias veces. Los multicines no existieron hasta mediados de los 70. Fue entonces cuando empezaron a surgir.
Porque los distribuidores estaban intentando averiguar cómo adaptarse a la demanda de este tipo de entretenimiento. Necesitaban proyectar la misma película en 5 salas diferentes del mismo cine. Al convertirse en el éxito sorpresa del verano de 1975, la película convertiría junio, julio y agosto, temporada de helados y de vacaciones, en el momento clave del cine. Después de Tiburón, todo el mundo entendió el valor de un estreno veraniego y pasó a ser una especie de juego entre los estudios. ¿Quién estrenaba y qué semana lo hacía? Bienvenidos a Martha's Vineyard. Fue aquí donde se rodó la película Tiburón de Steven Spielberg. Está basada en el libro de mi difunto marido, Peter Benchley. Voy a hablaros un poco de Josh. El origen de Tiburón se encuentra en un libro que sigue figurando en la lista de los más vendidos del siglo XX. Josh significa mandíbulas. Peter redactaba los discursos para Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, y cuando Johnson decidió no volver a presentarse, apostó por hacerse escritor freelance. Pero era complicado mantener a 2 hijos siendo escritor freelance. Siempre tuvo 2 ideas en mente para una novela, una sobre piratas y otra sobre un gran tiburón blanco. Y yo le dije, cariño, no creo que eso vaya a funcionar. Pero menos mal que no me hizo caso, creyó en ello y escribió el libro. Inspirada en Un enemigo del pueblo, una obra del noruego Henrik Ibsen, en la que un hombre intenta denunciar un escándalo sanitario, la novela de Peter Benchley suelta un monstruo sanguinario en una apacible localidad costera de Massachusetts. Un concepto simple e irrefutable. ¿Por qué escribió el libro? Por mi propia curiosidad, llevo estudiando los tiburones desde que era niño. Crecí en Nantucket. En 1964, un gran tiburón blanco de 2.000 kilos, que en Australia es conocido como la muerte blanca, fue capturado en Montauk, Long Island. Pensé, ¿qué pasaría si uno de estos animales llegara a una zona turística y no se marchara? ¿Cómo afectaría a la economía? ¿Cómo reaccionaría la gente frente a esa amenaza? Para mí, el tema del libro es qué ocurre cuando tu estilo de vida se ve interrumpido por una fuerza que no se puede controlar. Y ese era el aspecto más potente del libro, además del gran tiburón blanco. En aquella época, el cine nunca había contado la historia de un gran escualo devorahombres. Un terror susceptible de llevarnos a la frontera del realismo y de lo fantástico, de la historia verdadera y de la fábula mitológica, en un clima de tensión palpable, siguiendo los pasos de Brody, el protagonista horrorizado por imágenes reales de ataques. Estoy hablando con los productores cinematográficos de mayor éxito del mundo. Richard Zanuck a la izquierda y David Brown a la derecha. Compraron los derechos del libro antes de que se publicase. Ni siquiera había salido por entonces. ¿Quién de los dos leyó primero el libro? Lo leímos a la vez. De hecho, los manuscritos llegaron a Nueva York y a Los Ángeles al mismo tiempo. Y los dos coincidimos en la misma opinión. Esto fue mucho antes de la publicación. Ya. ¿Qué fue lo que les atrajo del libro? Parecía una idea estupenda para una película. Aunque nunca se hubiera publicado, creo que la habríamos comprado, aunque hubiéramos leído solo el primer capítulo. ¡Corten! Billy, ¿estás listo? Vale, acción. ¡Corten! Con tan solo 27 años, Steven Spielberg se encuentra en una pausa de su producción. ¡Fantástico! Loca Evasión, la primera película que ha dirigido para el cine, aún no ha salido. En cuanto a encuentros en la tercera fase, por ahora no es más que un proyecto. El joven busca algo en lo que ocuparse y pasea su impaciencia por Universal, el estudio para el que trabaja desde 1969. Según la leyenda,
encuentra las pruebas del libro de Peter Benchley en la oficina de sus productores. Se las lleva sin preguntar, atrapado por ese título de 4 letras que restalla como una mandíbula y les recuerda a la película sobre un camión loco que había dirigido para la televisión unos años antes. El diablo sobre ruedas y el camión. Y Tiburón y Bruce. Son amenazas paralelas de criaturas descabelladas y como venidas de otro mundo. El camión es como una fuerza de la naturaleza, al igual que el tiburón. Siempre me ha dado miedo el agua. Y ya sé que no es un buen motivo, pero pensé que Tiburón podría curarme ese miedo. Estar cerca de un gran tiburón de 8 metros. Me fascina la fobia que tienen algunas personas que al nadar necesitan mirar bajo el agua. Sabes lo que están haciendo tus manos, pero no lo que les está pasando a tus piernas. No sabes que nada a tu alrededor. Y esta película se alimenta de la paranoia de no saber qué tenemos por debajo. Para este joven cineasta que aún está desarrollándose, este gran tiburón también es una promesa, la de combinar su gusto por el cine popular con las aspiraciones de moda en su generación. Una ambición de la que el cineasta Matthew Robbins, su compañero de viaje, fue testigo privilegiado. Hoy me hacen una entrevista sobre Tiburón. Sí. ¿Dónde está la foto de Steven con el tiburón? ¿Sigue estando en casa? ¿Esa? ¿Sigue aquí? ¿Esa de ahí? Estupendo, ahí está. Ahí la tienes. ¿Aquí sigue? Ahí sigue, marchitándose como todos. Dan más miedo sus dientes que los del tiburón. Sabía que la película sería un éxito. Tenías razón. Y tenía razón. Suelo tenerla. Hay que recordar que a principios de los años 70, la industria cinematográfica orquestada por los grandes estudios está al borde del colapso. Y una joven generación, reunida en torno a Francis Ford Coppola, la generación del nuevo Hollywood, pretende imponer un nuevo tipo de cine más personal y más libre. Había cierto agotamiento por parte de los estudios. Estábamos en el corazón de la industria, pero la industria era otra cosa. Era otra generación que tenía sus propios métodos. No teníamos ninguna intención de entrar en ese mundo. Pero dentro de ese ambicioso grupo, Spielberg, que ya se había introducido en el sistema, era un caso aparte. Sentía una fascinación infantil por el cine clásico. No tenía ni una gota del espíritu independiente y bohemio que estaba surgiendo en las escuelas de cine. No habíamos llegado tan lejos como para deshacernos de los coches que conducíamos, que eran Volkswagen. Y Steven ya tenía un Mercedes. Era pequeño, pero era un Mercedes. Nos preguntábamos, ¿de dónde habrá sacado ese coche? ¿Se lo habrá pedido a su tío? Pero era suyo. Al volante del proyecto, el joven cineasta cambia los códigos desde el interior. Porque Tiburón, bajo aquellos aires de superproducción, era una película ferozmente independiente. Una obra de un realismo casi documental. El primer acto de rebeldía del realizador es buscar actores que rompan con el Star System hollywoodiense. Roy Scheider, memorable en French Connection de William Friedkin, interpreta al jefe de la policía local. Matt Hooper, I'm from the Oceanographic Institute. Y Richard Dreyfuss, el protagonista de American Graffiti de George Lucas, interpretará al científico un tanto friki que se presenta ante él para apoyarle. Son personajes en los que cualquiera podría reconocerse. Y para animar el casting, Spielberg le asigna el papel de Quint, el cazador del tiburón, al brillante actor y dramaturgo británico Robert Shaw.
Su estridente primera aparición aumenta la tensión que planea sobre la pequeña comunidad. Mi padre no quería hacer la película. Creía que el guión no era bueno, que no valía nada. Fue mi madre quien le convenció para que lo hiciera, porque ella quería ir a Martha's Vineyard. Spielberg, que ya era perro viejo en los juegos políticos de la industria, le concede el primer lugar en los créditos a la actriz Lorraine Gary, esposa de su jefe, el presidente de Universal, Sid Sheinberg. En su papel de la esposa del capitán Brody, su personaje dulce y comprensivo nos desvela los traumas íntimos de este padre de familia ejemplar. Martin hates boats. Martin hates water. Martin sits in his car when we go on the ferry to the mainland. I guess it's a childhood thing. There's a clinical name. A Steven le gustó mi trabajo en el capítulo piloto de Kojak. Soy de Nueva York, que es de donde procedían Ellen y Martin Brody. They must be in the backyard. In Amity, you say yad. They're in the yard. How's that? Like you're from New York. Siempre ha habido rumores de que había conseguido el papel porque Sid era el director de la compañía, y eso me cabreaba mucho. Creo que hizo un casting maravilloso. Yo fui una gran elección. ¿Cómo se llamaba el tiburón? Bruce. Bruce. No voy a pedirle el apellido. ¿Se llamaba así por alguien? Es mi abogado, Bruce Reimer, así que... Pero la auténtica estrella del casting es él. Y si en 1975 Spielberg no puede ni imaginar que su tiburón acabará en el Museo de la Academia en Hollywood, al cineasta le sobra ambición para crear este monstruo marino convertido en un icono de la cultura popular. ¿Bien? Soy Joe Alves. Fui diseñador de producción de Tiburón. El primer reto para Joe Alves, encargado de concebir y diseñar a la bestia, es encontrar el tamaño perfecto para este pez apocalíptico. Aquí es cuando se ve al tiburón por primera vez. Scheider dice, necesito un barco más grande. Una pesadilla que revela su potencia ante el capitán Brody en su primer encuentro. You're gonna need a bigger boat. Y este es el pequeño Kintner. En el libro se come al niño y se come al pescador, pero eso no lo sacamos en la película. Yo dibujé lo que leí. El tiburón se acerca al niño y se lo come. Lo pensamos bien y nos dimos cuenta de que era demasiado. Nos alejamos del libro, de lo visual. Empecé a hacer estudios de tiburones blancos para conseguir que al menos fueran precisos. Si hubiera diseñado un tiburón de 9 metros, habría sido una película de monstruos. Spielberg entendió que tenía que hacerlo más grande que en la realidad para que fuera aterrador, pero no demasiado. Como personaje recurrente del cine de serie B de los años 50 y 60, el monstruo acuático suele despertar más risas que miedo, ya tenga forma de cangrejo gigante, de un energúmeno mitad muchacho, mitad rana, o de pulpo de 10.000 tentáculos. Spielberg pide a su colaborador que diseñe varios modelos de maquetas en fibra de vidrio. Teníamos 3 tiburones. Había uno para los planos de izquierda a derecha y otro para los inversos. Esos se remolcaban con un barco. Y luego había otro en detalle para los primeros planos del tiburón en una plataforma. Se ve lo complejo que era, hay un montón de cables. Y todos esos cables iban a entrar en contacto con agua salada, lo que daba bastante miedo. El inocente cineasta sueña con un pez con la elegancia de Esther Williams,
la estrella de las comedias musicales acuáticas de su infancia. Para su fabricación, su equipo acude a un genio de los efectos especiales, Robert Matty, oscarizado en 1955 por haber creado el pulpo gigante de 20.000 leguas de viaje submarino con Kirk Douglas. Estaba retirado. Era mucho mayor que todos nosotros. Tendría 60 y tantos. Cuando lo conocí me pareció un tipo muy positivo. Decía, podríamos hacer esto y lo otro, así que nos pusimos a ello. Sería a finales de octubre. En febrero salió el libro y fue un exitazo. El estudio dijo, empezamos a rodar en 2 meses. ¿En serio? ¿Dónde está mi año y medio para construir ese chisme? Es que el libro está de moda, hay que hacerlo ahora. Y yo dije, pero el tiburón no estará listo. Es igual, hay que empezar a rodar. A los ejecutivos no les importaba. El tiburón mecánico no está listo y el guión tampoco. Pero el rodaje debe iniciarse sin demora. Steven Spielberg y su equipo de 200 personas se ponen rumbo a la costa este y llegan a Martha's Vineyard, una pequeña isla tranquila situada frente a Boston. En su búsqueda de realismo, lo que supone rodar en escenarios naturales, Spielberg está convencido de que Martha's Vineyard es el lugar ideal. Creo que lo que les gustó de Martha's Vineyard es que era una comunidad que se parecía mucho a cómo Amity debía ser en una película. Una ciudad cuya economía dependía del número de personas que la visitan en verano. Sintieron que eso daría autenticidad a la película. Este lugar da sensación de paz. Es perfecto para que lo destruya un gran tiburón. Con sus cuidados jardines, sus encantadoras vallas blancas, su charanga del 4 de julio y sus tiendecitas como de otra época, Martha's Vineyard representa a un Estados Unidos que aún puede creer en sus ideales. See, it's a beautiful day. The beaches are open and the people are having a wonderful time. Amity, as you know, means friendship. A Bo Van Ripper, el conservador del museo local, que era un niño cuando se rodó la película, le divierte ver su isla convertida en un personaje más de la película. Nadie había visto nada igual en la isla hasta entonces. Todo el mundo estaba asombrado por la cantidad de personas, de camiones y de cosas que traía el equipo de rodaje. Era como si nos hubiera invadido un pequeño ejército. Había camiones alineados a ambos lados de la calle, junto a la playa o las dunas, donde fueran a filmar. Para nosotros era estupendo, porque aún era temporada baja. Los veraneantes aún no habían llegado, pero esta gente comía en los restaurantes, bebía en los bares y se alojaba en los hoteles. Era una maravilla. Pero pasó de eso a una auténtica relación de amor-odio. Que se vea eso de ahí. Quiero que se vea todo azul. Porque muy pronto, una serie de calamidades azota a Spielberg y a su equipo llegado de California. El clima es horrible, el agua está helada y las fuertes corrientes marinas ralentizan sin cesar la colocación de las cámaras. ¡Freddy! Tengo que hablar contigo, Fred. Enciende el walkie-talkie. No estamos rodando. Para complicarlo aún más, Spielberg ha decidido grabar un plano del Orca, el barco de la película en cinemascope, mirando hacia el horizonte para poner de relieve la fragilidad de sus protagonistas frente a la inmensidad del mar y lo desconocido de sus profundidades. Steven no quería ver ningún otro barco. Quería que aquellos tipos estuvieran allí solos. Y la bahía era perfecta para eso en enero. Pero en mayo o junio llegaban muchos barcos de Hyannis y se llenaba. Nos llevaba muchísimo tiempo rodar los planos. Fue una lucha. Íbamos plano a plano. No podemos rodar ahora, esperad. En el rodaje todo el mundo empieza a exasperarse con este joven cineasta que no parece tener nada bajo control. Sus actores, cada uno con su estilo, irónico o gruñón,
Lo comentan incluso en la televisión local, sembrando dudas sobre sus aptitudes. No es el tiempo que lleva a rodar la toma lo que nos lleva tiempo. Es el tiempo entre tomas lo que nos lleva el tiempo que no podemos tomar. Cada uno tiene sus métodos. Yo suelo beber cuando estoy aburrido. Roy hace ejercicio. Y Dreyfuss habla sin parar. Richard Dreyfuss, más deprimido que nunca, parece a punto de abandonar el barco. Solo me estoy criticando a mí mismo. Pero como actor, ha sido un error. Sin prisa, pero sin pausa, el joven capitán Steven siente en su espalda vientos de amotinamiento. Steven solo tenía 28 años. Era la persona más joven del rodaje. Así que le costaba mucho ganarse el respeto y la cooperación de aquellos equipos de rodaje veteranos y curtidos. Pero esto no es nada comparado con lo que le espera. ¿Es cierto que cuando Bruce hizo su primer ataque, se hundió en el fondo del mar? Sí, fue un espectáculo terrible. El tiburón salió del agua con la cola por delante, meneándose como Flipper. La cola se metió en el agua y se hundió. Y hubo otra explosión de agua blanca y todos esos cables neumáticos azules saltaron como serpientes, volando por ahí. Y entonces se hizo el silencio. Hubo un último chorro de burbujas y esa fue la última vez que vimos el tiburón en 3 semanas. Había desaparecido. Fue un desastre. Teníamos que arreglarlo. El agua salada se estaba infiltrando en los componentes electrónicos. Ese era el problema. El actor principal de la película se hunde y el rodaje hace aguas. Y Spielberg, hasta entonces seguro de sí mismo, no puede hacer otra cosa que admitir su angustia delante de la cámara. Las condiciones del mar han sido tan complicadas que nos ha trastocado el calendario. Llevamos aquí 105 días y pensábamos hacerlo en 65 o 70. Todo el mundo empezaba a preguntarse, ¿cuándo va a alargarse esta gente? ¿Terminarán algún día? ¿Sacarán sus camiones del centro y de las playas? Pero al menos podíamos reírnos de ellos. Una vez estaba en una fiesta en Hollywood Hills con mucha gente del cine y todos se burlaban de lo que estaba pasando en Martha's Vineyard. ¿Te has enterado? Sí, qué tontería, tienen un tiburón mecánico. Se los va a comer vivos. Ese tiburón va a despedazar la película. Desde Hollywood y la torre de control de los estudios Universal, el naufragio de Tiburón parece inevitable. Para entonces ya nos habíamos pasado de presupuesto. A Steven casi le despiden. Los ejecutivos habían volado hasta el rodaje para comprobar si todo iba bien. Y si no era así, mandarían a todo el mundo a Los Ángeles, la acabarían en un lago de Hollywood y la estrenarían para recuperar el dinero perdido. Después de los productores, le toca a Sid Sheinberg visitar el rodaje para hacer un control de daños. No sé si tuvo algo que ver, pero la mujer del presidente salía en la película que querían cancelar. No creo que Lorraine estuviera muy contenta. Contra todo pronóstico, Sheinberg, el hombre que descubrió a Spielberg, toma una decisión que cambiará el curso de la historia del cine. Dobla su apuesta para la película y protege a su pupilo contra viento y marea. Nunca sentí que la película estuviera en peligro. Sid adoraba a Steven. Sus nombres empezaban por S. No eran ni de California ni de Nueva York. Y además, los dos eran judíos. Se habían enamorado el uno del otro. Sid era como su hermano mayor, como su padre. El tiburón era el protagonista. Pero como estábamos limitados por la mecánica del tiburón... Sin tiburón no había película. Así que había que rodar otra cosa. Fue en ese preciso momento cuando la historia del rodaje de Tiburón se convirtió en un éxito. Soy Alexandre Aya, director y fan acérrimo de Tiburón.
y Steven Spielberg se convirtió en el ídolo de generaciones de cinéfilos. Para mí, la mayor lección que puede darnos el cine es el hecho de ver a un realizador transformando cada adversidad en una aspiración, en una idea genial. ¡Qué grande! Mira, ahí viene Charlie. ¡Dispara ahora! ¡No me mires! ¡Venga! La ausencia del tiburón acabó siendo una oportunidad para el cineasta de repensar su pequeño diablo sobre ruedas acuático para transformarlo en una angustiosa obra maestra. Steven y yo conocíamos la película Vinieron del espacio y ambos sabíamos que era una exitosa película de suspense y terror y que lo que generaba el suspense en medio del terror era que no se veía al antagonista. En lugar de mostrar la criatura, Spielberg la sugiere durante los 2 primeros tercios de la película, lo que provoca desasosiego en el espectador. Los 2 tipos del pantalón que caen al agua constituyen el ejemplo perfecto para demostrar de lo que es capaz el tiburón, pero nunca se ve al tiburón. La primera escena entró en el panteón del cine de terror precisamente porque no muestra nada. La hermosa nadadora desaparece del plano. La cámara, por su parte, se mantiene en la superficie del agua. Otro golpe maestro del realizador es el de permitirse escenas largas para encariñarnos con los personajes. Como estos momentos íntimos con el matrimonio Brody, que humanizan al protagonista y a su familia amenazada. Give us a kiss. Why? Because I need it. Eso no estaba en el guión. Se me ocurrió un día porque me parecía que a esa familia le faltaba contacto. Y la única manera en que podía hacerlo era en forma de cápsula, mostrando un pedacito de su vida. ¿Cómo era cuando no había tiburones en el océano? Os diré la verdad sobre mi relación con Roy. No nos caíamos bien. Con quien sí podría haberme llevado bien era Robert Shaw. Era un hombre muy atractivo. A veces nos preguntamos cómo puede perdurar una película y seguir teniendo ese efecto en la gente. Es porque nos acercamos lo suficiente a los personajes, nos encariñamos y entonces se ponen en peligro como pasa en la película. Es igual que en Psicosis, otra obra maestra de otro gran cineasta a quien se le ofrece una situación sencilla. Una mujer culpable, sola y atormentada por lo que ha hecho. Empatizas con ella emocionalmente y cuando te quieres dar cuenta está desnuda en la ducha mientras una vieja loca se le acerca con un cuchillo. Spielberg conoce a los clásicos y los usa como referencia. La sombra de las películas de Alfred Hitchcock, a quien admira desde siempre, planea sobre varias escenas importantes de tiburón. Al igual que en Los pájaros, el monstruo se ceba con los más inocentes, los niños. Hay también una larga escena en la playa en la que Brody observa a los bañistas con inquietud. Una lección de suspense digna de Hitchcock. Recuerdo que quería presentar a 5 víctimas potenciales y establecer una especie de paranoia desde la posición de Roy Scheider en su silla de playa. Sabe que hay un tiburón, que hay algo nadando que es tan grande como una furgoneta. Cuando el monstruo invisible ataca por fin a un joven bañista, se muestra con un traveling compensado, el efecto de cámara inventado por Hitchcock para su película Vértigo, con el que Spielberg nos hace partícipes de la impotencia de su protagonista. Las pesadillas del jefe Brody se hacen realidad en ese momento, cuando la cámara efectúa ese traveling compensado para convertir su paranoia en realidad, que era el objetivo de ese plano. Siempre quise usar ese tipo de plano, pero lo reservé para un momento muy importante.
revelando su naturaleza de modernidad dentro del clasicismo. A través de este homenaje, Spielberg no olvida añadirle su toque personal. Un humor infantil e inocente que surge en un momento de tensión extrema a través de la malvada broma de dos mocosos del pueblo provistos de una aleta falsa. He made me do it. He told me to do it. Pero si Bruce, el tiburón protagonista, sigue fascinándonos 50 años después, es también porque transmite una crítica de nuestras sociedades modernas y de los Estados Unidos de los años 70. Hay una historia maravillosa del periodista Frank Mankiewicz hablando con Fidel Castro. Castro está leyendo Tiburón y Mankiewicz le pregunta, ¿por qué lees ese libro? Y Castro le contesta, porque habla de los sistemas capitalistas y de las cosas malas que ocurren en ellos. ¿Y si el verdadero malo de la película no fuera ese escualo psicópata, sino otro tiburón, el corrupto alcalde de Amity, interpretado por Murray Hamilton? Look, we depend on the summer people here for our very lives. You are not going to have a summer unless you deal with this problem. We're not only going to have to close the beach, we're going to have to hire somebody to kill the shark. I mean, we're going to have to tell En esta alegoría que describe unos Estados Unidos en miniatura, el monstruo marino es una fabulosa revelación que lleva a todos al límite. Now, I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Brown. A mí me fascinan las relaciones políticas y el personaje de Murray Hamilton. Obviamente el alcalde quería mantener su trabajo, igual que ciertos políticos quieren mantener sus trabajos y negar la realidad. Pero la realidad afecta a nuestras decisiones. For Christ's sake, tomorrow's the 4th of July, and we will be open for business. It's going to be one of the best summers we've ever had. Now, if you fellas are concerned about the beaches, you do whatever you have to make them safe. Steven Spielberg no es un contestatario. Pero en esos años complicados, la película le permite capturar el espíritu de aquel tiempo, desde la masacre de Sharon Tate al escándalo del Watergate, pasando por el fracaso militar que acaba de vivir su país. Se intuyen elementos de la guerra de Vietnam. Permitir que la gente muera, la sangre en el agua, y que no importe, porque hay mucho dinero en juego. Y lo bueno es que no te lo muestran directamente. No es Platoon ni nada de eso. Está ahí para quien quiera verlo. En la segunda parte, la película se vuelve aún más metafísica al centrarse en los 3 mercenarios a los que la comunidad encarga matar al tiburón. En cierto modo es como si Robert fuera el padre, Roy la madre y Richard el hijo. Al transformarse en una buddy movie, un género cinematográfico que juega con el choque de personalidades opuestas, el argumento obliga al policía íntegro, al viejo lobo de mar y al joven intelectual a formar equipo. Y andan a la gresca en modo lucha de clases. Well, it proves one thing, Mr. Hooper. It proves that you wealthy college boys don't have the education enough to admit when you're wrong. No hay más que verles retarse con la mirada y con la lata y el vaso para darse cuenta de que están a punto de matarse. You're certifiable, Quint, you know that? You're certifiable! Incluso cuando la cámara dejaba de grabar. Entre Richard y mi padre había una relación de amor-odio. Por entonces Richard no era famoso, y creo que mi padre le consideraba demasiado precoz. Llegó al rodaje tras las buenas críticas de su película El aprendizaje de Davy Kravitz, y creo que a él le molestó y quería ponerle en su lugar. Además, Richard hablaba mucho y tenía enormes cambios de humor. En aquella época eso no se le llamaba bipolar, sino maníaco depresivo. En pocas palabras, Richard le ponía de los nervios y mi padre bebía mucho. Buenas noches. Déjenme empezar con un acertijo.
¿Qué tiene dientes blancos, gana millones de dólares, devora mujeres y no es Warren Beatty? La respuesta es Tiburón, de la que todo el mundo, incluido yo, no para de repetir que ha recaudado más que cualquier otra película en la historia. Rodada en 159 días en lugar de los 65 previstos inicialmente, una ampliación histórica del calendario de rodaje, Tiburón se estrenó en Estados Unidos el 20 de junio de 1975. ¿Acaba de ver la película? Me ha encantado. ¿Es fan de Tiburón? Ha sido horrible, pero es buenísima. ¿Horrible? Sí. ¿Y por qué va a ver una película horrible? Para saber por qué es horrible. ¿Es la primera vez que la ve? La 9ª. ¿Cuántas? 9. ¿Qué es lo que le hace volver? El tiburón. ¿Por qué? No lo sé, me gusta. La zona de fumadores está completa. Solo quedan asientos en las primeras 7 filas de la planta baja. En pleno verano, la película logra una afluencia jamás vista en las salas de cine del país. La primera vez que la vimos fue en Nueva York y el público se quedó alucinado. La gente aplaudía y gritaba y al final todos se pusieron en pie y lo ovacionaron. Cuando salimos a Broadway, Richard Dreyfuss se puso a saltar diciendo: «Es un éxito, es genial, es increíble». Pero entre las inmensas filas de espectadores aparece también otro fenómeno, una psicosis combinada con angustia y fascinación. ¿Creéis que puede existir un tiburón así? No lo sé. No, no creo. Yo no pienso bañarme mañana. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Habéis pasado miedo? Sí, mucho. ¿Vais a dormir bien esta noche? No, no. En las localidades costeras, en las playas, la tiburonmanía provocaría una conmoción incontrolable. Mucha gente al preguntarle si les gusta meterse en el mar te contesta no. El mar es precioso, pero hay tiburones. Una comunidad playera de Florida intentó denunciar a Tiburón por alejar a la gente de la playa. Hay un empresario en los Hamptons que ha encontrado un filón en Tiburón. Abrió la discoteca Joss en Southampton el mes pasado. Aquí se baila al ritmo de música de tiburones. Esta canción se titula Super Joss y la canta nada menos que Seven Seas. Convertido en la sensación del verano, el tiburón es el perejil de todas las salsas. Aparece en camisetas, se vende en forma de colgante, de pulsera, de gorra, de videojuego y hasta metido en una pecera. Voy a llamarlo mini tiburón. Ni siquiera la prensa seria puede resistirse a la locura. Gracias a la película, se convierte en un personaje recurrente de las caricaturas políticas o económicas, ya sea para hablar de inflación, de impuestos o de relaciones internacionales. Pero el gran depredador ha pasado a ser el enemigo público número 1. Fuimos muy afortunados porque la película tuviera tanto éxito, pero también teníamos miedo de que la gente se la tomara en serio. Era una ficción, no era real. Se produjo un repunte en los concursos de pesca de tiburones y en la captura de tiburones porque la gente decía: «Vamos a matar al monstruo». Obviamente, los tiburones no son monstruos, son una parte indispensable del océano. Tiburón va a resultar nominada en 11 categorías. Vamos a arrasar en las nominaciones. Vamos a sentarnos y empezamos. Embriagado por el éxito, en febrero de 1976, Steven Spielberg se graba el día de las nominaciones a los Oscar. Está convencido de que arrasará en la categoría de Mejor Director. Stanley Kubrick por Barry Lyndon. Sidney Lumet. No me han elegido. No me han elegido. No me han nominado. Me ha ganado Fellini. Su decepción no le impide inaugurar una nueva era en la industria.
la de los taquillazos modernos. Impulsada por una campaña de marketing inédita con anuncios de 30 segundos en televisión y estrenada en 400 cines simultáneamente, Tiburón es la primera película de la historia en recaudar más de 100 millones de dólares. El modelo económico establecido por Universal pasa a ser el ejemplo a seguir en Hollywood, que no dejará de inundar el mundo con megaproducciones estivales, para bien o para mal. Después de aquello se dieron cuenta de que aunque la película fuera un bodrio, si gastaban mucho dinero en promocionarla, podía recaudarse lo invertido en 2 semanas proyectándola en 3.000 salas. Y esto se convirtió en el nuevo paradigma: proyectarla, recuperar el dinero y todo lo que venga después es beneficio. El dinero pasó a ser mucho más importante que contar una buena historia. Preguntádselo a Marvel. En sus películas siempre hay algo terrorífico y tienes que destruirlo antes de que te destruya a ti. Uno de los motivos por los que el streaming ha adquirido tanta importancia es que es como una nueva forma de arte. En historias que duran 6, 8 o 10 capítulos, en 3 o 5 temporadas, tienes tiempo suficiente para involucrarte en el destino de los personajes. Son como miembros de tu familia. Pasan a importarte. Pero en el cine esa sensación ha pasado a la historia a causa de la era de los superhéroes que se está viviendo en Hollywood. Súper conocido y súper rentable, era obvio que el supertiburón volvería al agua. Tiburón se convertiría en una saga a partir de 1978, pero sin Spielberg. Unas películas más o menos exitosas colocan a Bruce en la cúspide de la cultura pop de un cine adolescente que se construye en los años 80. El punto álgido es su aparición en Regreso al Futuro 2. Aprovechando el nicho abierto por la película, hace aparición todo un bestiario: orcas, pirañas, cocodrilos. El horror acuático es el campo de juego de jóvenes cineastas como Joe Dante, James Cameron o, más recientemente, el francés Alexandre Aja. Tengo la suerte de hacer películas sobre el agua, en el agua o bajo el agua, como Piraña o Infierno bajo el agua. Y estas películas no existirían sin Tiburón. Este cine plantea preguntas abiertas al público. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? ¿Qué harías si hubiera un tiburón en la playa en la que están tus hijos? Y este cuestionamiento lo que hace es que los espectadores se metan en la película y no puedan escapar de ella. Una de las convenciones del género es una escena de apertura impactante, un momento apacible que se convierte en una pesadilla. En Piraña 3D, esa escena se concibió como un homenaje a Tiburón. Al hacer el guión, en un momento dado pensé, sería genial que fuera Matt Hooper. De hecho, sería genial que el Richard Dreyfuss de Tiburón, tras el trauma de Amity y su experiencia con los tiburones, se hubiera retirado a un lago. Un lago en el que no hay tiburones, no hay peligro, y aparentemente no ocurre nada. Era una idea que nació como un delirio de guionista, pero Dreyfuss dijo, ¿por qué no? Fue un momento en el que, por mero placer cinéfilo, revivimos a uno de los personajes que nos habían cambiado la vida. Estoy a punto de cumplir 90 años y sigo recibiendo cartas de admiradores. Es una locura. La gente aún me pide que le firme cosas. Me pasa 2 o 3 veces por semana. Es un clásico. Durante la crisis del COVID, hubo artículos que comparaban el virus con Tiburón. Y eso me sorprendió.
Tiburón consiguió apelar a nuestros miedos más íntimos y contar los conflictos interiores de los Estados Unidos de los años 70. Convertido en un éxito monstruoso, la película también ofreció independencia y libertad a Spielberg, que se reafirmó en su estilo. En todas las películas de Spielberg hay siempre una escena de suspense. Sea cual sea la película, encontraremos un momento en que percibiremos al director de Tiburón. Traumatizado, Steven Spielberg se hizo una promesa. En el futuro, rodaría únicamente en tierra firme. Maestro del cine de entretenimiento de los años 80, pasaría a ser el eterno rey de los taquillazos, ese producto que Tiburón inventó sin quererlo. Tiburón fue un maravilloso accidente. Desde entonces, podemos ver las películas en cuanto se estrenan porque siempre habrá algún cine que las proyecte. En ese sentido, dejamos nuestra marca en la industria para siempre.